Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestra catequesis, como siempre, con un tema importante, porque Jesús siempre nos enseña tantas cosas que tenemos que ir aprendiendo, queridos niños, con mamita, con papito, con las abuelitas o con quien nos ayude, sobre todo también a tener el cuadernito. Todos tenemos que tener nuestro cuadernito, querida abuelita, querida mamita. Ayuden siempre ahí a los hijos, a los nietos para que escriban, para que después puedan también aprender con Jesús, como dice nuestro programa. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús el Salvador. Jesús, que es nuestro Salvador. Este es el tema. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Jesús es nuestro Salvador. Muy bien, Jesús el Salvador, queridos niños. Vamos a procurar aprender y escuchar muy bien lo que Jesucito nos va enseñando y nos dice: yo soy el Salvador, dice Jesús. Yo vine a salvarles. Pero ¿qué querrá decir que Jesús es nuestro Salvador? Vamos a escuchar todo eso desde la palabra de Dios, como siempre. La palabra de Dios que nos enriquece. La Biblia, en estos 73 libros, nosotros entendemos nuestra historia de salvación. Historia de salvación, queridos niños, quiere decir cómo Dios en nuestra propia vida, en el día a día, nos va hablando. Esa es nuestra historia. Lo que nosotros vivimos en nuestra relación con los demás, con todas las cosas que hacemos, eso se llama historia. Historia de la salvación. Y Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a ayudarnos. Jesús viene a hacernos sentir felices, realizados. Eso significa la salvación. Ser felices, sentirse realizados, sentirse plenificados, sentirse entonces niños que valen la pena. Muy bien, vamos entonces ahora, queridos niños, como siempre, a escuchar desde la Biblia lo que el Señor nos quiere enseñar. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. La alabanza es importante. Nosotros alabamos a Dios, nosotros agradecemos a Dios porque nosotros vamos aprendiendo con Jesús a agradecerle a Dios, a darle sobre todo la alabanza, la gloria, el honor y todo lo necesario porque Dios es tan bueno y Dios nos regala todo, queridos niños. Bueno, nosotros nos seguimos preparando y vamos a seguir aprendiendo tantas cosas, por lo tanto estén atentos, tengan su cuadernito y volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos Vivir en la pobreza. Sí, es aquí. Aquí estamos, muchachos. Para ir donde Francisco deben seguir ese sendero que baja al valle a través del bosque y que Dios los bendiga. Gracias por habernos hecho de guía, hermano. Sin ti no habríamos llegado. De nada. ¡Que Dios te bendiga también a ti! ¡Buena suerte! Ánimo, peregrinos, en marcha. La Tierra Santa nos espera. Vamos, amigos, llegaremos antes del atardecer. ¡Alto! Vengan adelante, ovejitas. Vamos, acérquense, no tengan miedo. Tú, dime, ¿qué hacen aquí? ¿Hacia dónde van? Vamos hacia la capilla de la porciúncula. Sí, para hacernos sus frailes. ¿Y qué llevan en esas bolsas? Llevamos solamente nuestras ofertas para la comunidad. Ustedes, hermosos jóvenes, ¿saben que Francisco quiere que sus frailes sean todos pobres? Sí lo sabemos, lo que tenemos sirve para ayudar a los demás frailes. Pero sus ofertas no llegarán nunca a la porciúncula, ovejitas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar donde Francisco antes del anochecer. No lo creo. Pero... ¿Lo escucharon? Ustedes son nuestras ovejitas. Podrán continuar su viaje, pero antes nosotros tenemos que limpiarlas. Más ligeros caminarán más rápido. Nosotros no somos las ovejas de nadie. Es mejor que te quedes quieto. Desvístete y danos todo lo que tienes. No les daremos nada. Tenemos un héroe. Veamos si logro convencerlo. ¡De rodillas todos! Muy bien, ahora basta con todas estas historias. Denos sus bolsas y sus vestidos y luego tal vez permitamos que se vayan. Sí. ¡Listo! ¡Levántate! ¡Apúrense! ¡Ahora váyanse por allá! ¡Corran! Espera, Ginepro, te doy una mano, así no se rendirá más. Entre dos se suda mejor. Creo que el agua ya está hirviendo. Dame la gallina, pero ¿qué vas a hacer? ¿La metemos dentro con todas las plumas? Mete que es todo gracia de Dios, incluso con plumas. ¿Y los repollos? ¿Y los rábanos? También las patatas. Esta sopa quedará muy buena, en verdad. Con lo que le pusimos no estoy muy seguro. En este punto es mejor agregarle toda la cesta. Hecho. ¿Y ahora qué hacemos, Ginepro? Tú vigila la olla que yo iré a orar. Gracias.
Vamos, viejo cerdo, que tengo que limpiar la cochinera. Y ustedes también, quítense del camino. ¿Quieren irse por las buenas o tengo que hacerlo yo por las malas? Tomen, esta es la paga por todo el trabajo que hicieron. Esto es todo lo que pude conseguir para que le lleven a sus pobres. 2 panes, un molde de queso, una botella de vino y una bolsita de higos secos. Pero no le den todo a ellos. Si quieren continuar trabajando así, de vez en cuando ustedes también tienen que comer algo. No se preocupe, gracias y Dios los bendiga a ustedes. Mamá está muriendo, papá. Tú sigue orando y verás que mamá se va a sentir mejor. Voy a llamar a un médico. No tenemos con qué pagarle y ella hace 3 días no se despierta. ¿Mamá está muerta, papá? ¿Qué le sucede a mamá? ¿Vieron las armaduras? Son de verdad terribles, como las de los caballeros esbebos de Magonza. ¡Abran rápido! ¡Abran! ¿Pero qué afán? Virginio, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¿Puedo entrar? Buenos días, padre. ¿Eh? Oh, Virginio, al fin regresaste. Regresé por poco, padre. Necesito ayuda. ¿Acaso comida, ropa? No, yo necesito de sus capacidades, padre. Pide, hijo mío, esta es tu casa. Estoy aquí para implorarle, padre. Hay una pobre mujer que se está muriendo y yo no sé cómo ayudarla. ¿Podría salvarla? Usted puede hacerlo. Tranquilo, Virginio, iré contigo. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante. Díganme, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús el Salvador. Jesús, entonces, nuestro Salvador. Y ahora vamos a escuchar, a ver qué significa que Jesús es nuestro Salvador. El Salvador prometido sería el propio Hijo de Dios, que al cabo de mucho tiempo se haría hombre, sin dejar de ser Dios, para salvar a sus hermanos. Y el Salvador es entonces ese que fue prometido ya por Dios para ayudarnos a salir del pecado. Dios mismo que nos quiere, que nos ama y dice, yo le enviaré
a mi propio Hijo. Entonces el Salvador del mundo es el propio Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. 3 personas, 3 manifestaciones, un solo Dios. Y aquí entonces Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios y Él viene para salvarnos, para sacarnos del mal, para entusiasmarnos a hacer un buen camino, queridos chicos. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nosotros podemos nacer a una vida nueva. Al recibir el bautismo, nacemos a la vida de la gracia que nos hace hijos y amigos de Dios. Gracias a Jesús, por tanto, los hombres y mujeres pueden ser felices con Dios en esta vida y en la eternidad, porque nos salvó del pecado. Y nosotros, gracias a Jesús, entonces nacemos a una vida nueva. El bautismo es justamente lo que nos introduce a una vida nueva. La palabra, queridos niños, y atiendan bien lo que les voy a decir y tienen que memorizar. Abuelita, abuelito, mamita, papito, ayúdenle a sus hijos a aprender la palabra bautismo. Bautizo en griego es una palabra griega, queridos niños. Bautizo quiere decir sumergirse, sumergirse como hacemos nosotros en el agua, en la piscina. Entramos por dentro, eso significa bautizo, bautizarse. Y esto significa para nosotros crecer en los valores de Dios, crecer en los principios elementales que Jesucito nos va enseñando. Por eso que es importante el bautismo desde pequeños, porque nosotros tenemos que desde pequeños sumergirnos en la palabra de Dios, sumergirnos en la vida de Dios. Para eso hay que entender bien lo que significa entonces bautizo. La palabra griega, bautizarse, quiere decir que desde chico, desde pequeñitos, nosotros a través de mamita, de papito y de nuestros padrinos, nos sumergimos en la gracia de Jesús, en la gracia de Dios que nos regala tantos dones y tantas cosas lindas. Seguimos escuchando que Jesús es nuestro Salvador. Aunque continuemos siendo débiles y necesitemos continuamente del auxilio de su misericordia, somos en verdad hijos amados de Dios. Y así entonces nosotros podemos ser felices verdaderamente si le escuchamos a Jesús, si le hacemos caso a Jesús, y esa felicidad que viene del corazón. Y así entonces cuando necesitamos el auxilio de Dios, ciertamente que el Señor viene a nuestro auxilio, que Jesús está allí para auxiliarnos. Queridos niños, es tan importante entonces saber que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús está con nosotros, que Jesús nos quiere mucho, que Jesús nos libra de todo aquello que es pecaminoso, de aquello que es negativo, de aquello que nos separa del amor infinito de Dios. Jesús nuestro Salvador. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, entonces, aprendiendo con Jesús, escuchando lo que Él nos enseña, lo que Él nos va diciendo. Pero como siempre tenemos un tema importante. ¿Y cuál es este tema importante que nosotros tenemos en el día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús el Salvador. El Salvador prometido sería el Hijo de Dios, que al cabo de mucho tiempo sería hombre. Y este es el tema, de que el propio Hijo de Dios es el prometido por Dios mismo. Le voy a enviar a mi Hijo, Él es nuestro Salvador. Y esto es importante, queridos niños, entonces que nosotros sepamos, y por eso preguntamos, ¿quién es ese Salvador? Ese Salvador es el propio Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna, que entra en nuestra historia, que se hace hombre, que camina con nosotros, viene, sufre, se ríe, se alegra, hace milagros, está en medio de nosotros. Ese es Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¿Gracias a quién, queridos niños, nosotros podemos nacer a una vida nueva?
Gracias a Jesús, al Hijo de Dios, podemos nacer a una vida nueva. Y justamente sabemos que es gracias a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarna, que entra en nuestra historia. Solamente así podemos tener vida nueva, vida de Dios, vida de empeño, vida que nosotros mismos vamos haciendo, queridos niños. Gracias entonces a la vida del Señor. Gracias entonces a Jesús, que es nuestro Salvador. Eso nos tiene que renovar, queridos niños, querida mamá, querido papá, queridos abuelitos. Vamos a enseñar y vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que entendamos y hagamos este camino de vida nueva. Gracias a Jesús, que es nuestro Salvador, podemos tener vida nueva. ¿Y cuál es la tercera preguntita? Mucha atención. Porque somos débiles, queridos niños, y siempre estamos necesitados de alguien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, queridos niños? ¿De quién necesitamos? Necesitamos del auxilio de su misericordia. Somos verdaderamente amados hijos de Dios. Muy bien, queridos niños, siempre necesitamos del auxilio, de la gracia, de la fuerza de Dios. Dios tiene que estar a nuestro lado. Dios nos tiene que acompañar. Dios nos tiene que ayudar, queridos niños. Qué lindo cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere y nos ama, que Dios nos auxilia, que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios es nuestro Salvador. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro auxilio. Y eso es porque somos débiles y necesitamos siempre de la ayuda y de la fuerza del Señor. Muy bien, queridos niños, por eso justamente vamos a elevar nuestras manitos a Dios y le vamos a pedir que nos bendiga y que nos auxilie siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición, queridos niños, de un Dios que nos auxilia, que nos quiere, que nos protege y que nos acompaña siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.